¿Quién vive, iglesia? A su nombre. Venga, ahí, están despiertos. Es un gusto saludarles, darles un abrazo a todos ustedes. Es un privilegio poder verlos de nuevo. No nos vemos durante la semana, pero sí estamos unidos en el Espíritu, ¿sí? Gloria a Dios por esto, gloria a Dios por esta mañana maravillosa, preciosa, a pesar de las circunstancias, pero ahí estamos, ¿sí? A pesar de los problemas, pero ahí estamos, ¿o no, Pastor Benjamín? Dios quiere verte ahí, en el campo de batalla, en ese lugar donde en ese lugar donde todos aprendemos a humillarnos, ¿sí? Donde todos tenemos que estar sometidos a Dios, sometidos a Dios. Entonces, cuando hacemos eso, Dios se glorifica, ¿sí? Y Dios te llena de paz que no podemos imaginar, pero es una paz maravillosa. Una paz que solamente pueden entender aquellos realmente que reciben esa paz. Pueden entenderlo aquellos que realmente están allí en la brecha. Porque cuando todo está bien, ¿sí? Todo está bien. Pero cuando todo está mal, ahí Dios nos quiere ver. Porque tenemos que ser aprobados por Dios, ¿sí? Gracias una vez más. También a los del otro lado, que Dios los bendiga y todos juntos aprendamos esta mañana de una palabra muy importante, ¿sí? Hoy quiero traer una palabra que todos conocemos, pero Dios habló a mi corazón, ¿sí? Me habló hace mucho tiempo, que se titula La vida abundante. La vida abundante, ¿no? Y hay dos pasajes que están puestos ahí, que uno es de San Juan capítulo 16, el verso 24, y el otro es San Juan capítulo 10, el verso 10. ¿Sí? Todos lo conocen, todos saben ese versículo, es cortito lo que Jesús declara y dice, ¿sí? Y por qué realmente Jesús lo dice, y de qué forma lo dice, y en qué momento lo dice, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros tomar conciencia de eso, ¿no? Y esta mañana yo venía pensando, ¿no? Pensando en algo, no esta mañana, toda la noche, todo el tiempo, ya mi esposa me sabe decir, no me estás hablando nada durante estos días, me dice. Y soy, me concentro tanto en lo que la palabra me puede enseñar primero a mí, ¿sí? Entonces, vamos a leer un texto nada más, el de San Juan capítulo 10, verso 10, ¿no? Después vamos a ir al pasaje que está allí en la primera parte. San Juan 10, 10. ¿Qué dice ese texto? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Pero uno que tenga esa voz de trompeta, ¿viste? A ver, ¿qué dice yo? Gracias, Ramoncito. ¿Se da cuenta? ¿Quién lo dice eso? ¿Quién dice esa palabra? Pero dígalo con fuerza. Es Jesús. Y lo dice en un contexto totalmente distinto, en un contexto donde él pudo ver tantas cosas, pero antes de eso él había hecho ver a un ciego, hizo un milagro. Pero no voy a entrar en detalles. Ahora, pero es una palabra que a nosotros nos debe impulsar a pensar y a caminar constantemente en la vida, pero tomado de la mano de Dios. Y yo lo voy a preguntar esta mañana. A ver, ¿qué es la vida? No me lea el texto, yo quiero que usted me diga su propio concepto. A ver, ¿qué es la vida? Ya tenemos ahí la diapositiva, ¿no? Pero en este mundo inquieto, en este mundo de tantas cosas, yo quiero que usted piense un poquito. ¿Qué es la vida para vos? Yo me hice una respuesta, yo tengo una respuesta para mí. Pero ¿qué es la vida para vos? A ver, ¿quién dice yo? Te vi. A ver, Mauri, ¿qué es la vida para vos? Paso por la tierra, bien, así cortito nada más. Danielito, ¿qué es la vida para vos? Vivir tomado de la mano
Amén, vivir tomado de la mano de Dios. A ver, voy a preguntar a un joven, a ver, a un pibe, a ver, no se asuste, no es un examen. No se asuste, no, todos tranquilos, ¿sí? Tranquilos, no pasa nada. Pero esto nos enseña a repensar, a remeditar en nuestras cosas. ¿Cómo estamos realmente con la palabra de Dios? ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Sí? Entonces tenemos que nosotros analizar nuestra propia vida. A ver, Pablito Centeno, ¿qué es la vida para vos? Es una sola palabra, dímelo. Amor, exacto. Para otro, ¿qué sería? Un campo de entrenamiento. Bien, ahí. A ver, Calito Salguero. Es un proceso de que nacemos hasta que lleguemos al final. Bien. A ver, Victoria. La plenitud en Cristo. Amén. Bien ahí. La plenitud en Cristo. Ajá. Se van a dar cuenta que no es solamente leer un texto y decir, bueno, eso dice la Biblia, no, pero Dios también quiere que usted y yo aprendamos a decir nuestras propias palabras, a poder decir, a poder expresar lo que sentimos. Y en este mundo inquieto, eso sucede. La gente, las personas que no tienen a Jesús, viven un caos total. Viven una situación que ellos mismos se preguntan, pero ¿qué hacemos en los tiempos que estamos viviendo? ¿Qué puedo hacer en estos tiempos cuando realmente todo está yendo todo lo contrario? Se va a marcha atrás, no puedo avanzar, no puedo hacer las cosas. Entonces la gente que no tiene ni conoce a Jesús tiene un concepto de la vida, tiene un concepto erróneo de la vida. Para ellos, por ejemplo, para uno que le echaron del trabajo, ¿qué es para él la vida? Lo primero que piensa es su familia. ¿Qué les voy a dar mañana? ¿Qué vamos a comer? Y si tiene hijos chiquitos, ni les cuento. Entonces la vida hay que saber entenderla desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista de que Jesús apunta a eso. Y en los tiempos de la Biblia, los fariseos, los saduceos, tergiversaban las cosas. En vez de enseñar lo que la palabra decía, ellos lo decían a su forma, a su manera. Pero Dios nos quiere llevar por otro camino. ¿Sí? Entonces, pero allí en San Juan capítulo 16, si me ayuda... San Juan capítulo 16, excelente. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. No se olviden que el título es La vida abundante. Entonces, San Juan capítulo 16, el verso 24 dice, y Jesús mismo lo dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué dice? Para que nuestro gozo, vuestro gozo sea cumplido. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿sí? Hasta que sobreabunde. Hasta que podamos entender la plenitud total de esa llenura. Hasta que podamos entender a dónde apunta Jesús, a dónde quiere llegar. Es cierto, en este mundo inquieto, en una situación difícil, en unos momentos de crisis que podamos vivir, todo involucra a nuestra alma, todo involucra a nuestro ser, a nuestro interior, todo involucra a lo que cuando tenemos proyectos, planes que hacer, a veces no se realizan. Entonces son cosas muy importantes que la Biblia nos enseña para entender estas cosas. Jesús mismo lo dijo, hasta ahora no me pidieron nada, pero pedimos cosas. Quiero mi casa, no está mala, quiero mi casa, quiero mi auto, quiero tener una buena y hermosa salud, quiero terminar la facultad, quiero viajar a otro país. Pedimos cosas.
Pero a veces no pedimos lo más importante, que podamos vivir esa vida plena con Dios, que aprendamos a vivir la plenitud de Dios como Él quiere, en este mundo que está terrible, en este mundo que vemos tantas cosas que suceden. Los noticieros nos llenan con tanta información negativa. No hay nada bueno, no hay nada lindo. Entonces, todo esto crea muchas decepciones a la gente cuando no saben a dónde acudir o dónde apoyarse. Crea decepciones y esas decepciones a las personas les van a llevar a sentirse frustrados. Entonces, lo que Dios nos enseña es algo maravilloso. La familia necesita cuidado constante. Muchas veces nos sentimos atrapados en algo que queremos ser y no vemos realizado todo eso. Entonces, cuando nosotros meditamos en todo esto, en todo lo que somos y en todo lo que queremos ser, si estás casado 1 año, 1 mes, 2 meses, 1 día, 20, 30, 50 años, es lo mismo. ¿Cómo ves la vida? ¿De qué forma has transitado la vida? Y por eso es muy importante esa pregunta, ¿qué es la vida? Es de acuerdo a tu perspectiva, tu forma de pensar, hablando de lo natural, hablando de las cosas que vivimos y hacemos. Entonces, por eso esta pregunta es profunda, ¿qué es la vida? Entonces, la vida es un periodo precioso de tiempo que el Creador te asignó a vos y a mí. ¿Amén? Esa es la vida, lo repito, la vida es un periodo precioso de tiempo que el Creador nos asignó a vos y a mí. Entonces, tenemos un tiempo de vida, ¿o no, Rodolfo? Eso lo declara la Biblia, lo dice la Biblia. Pero entonces hay que saber cuidar lo precioso que Dios nos dio. ¿Qué significa cuidar la vida? ¿Por qué Dios apunta a eso? ¿Por qué la palabra te dice? Es un periodo precioso de tiempo. Entonces, cuando Dios nos enseña es por algo, cuando Dios te dice, te exhorta es por algo. Ahora, pero también la Biblia nos enseña, ahí en Primera de Crónicas 29:15, que la vida es como una sombra. Es como una sombra. Entonces, pero también la Biblia dice, allí en Primera de Pedro 1:24, que nuestra vida es como la flor de la hierba que se seca y se cae. ¿Me siguen, no? Ahí me están siguiendo. Y lo otro es en Santiago 4:14, es como neblina que se aparece por un poco de tiempo. ¿Se da cuenta? Los ejemplos que pone la Biblia. Es como sombra. ¿Qué otra cosa? Es como la flor que se cae, que no se marchita, cae y muere. Y después es... Eso dice la palabra. Por eso dice que la vida es un periodo precioso de tiempo que el Creador te asignó, te lo dio. Entonces tenemos que aprender a cuidar nuestra propia vida. Hay que cuidarla. Pero hay que cuidarla de verdad. Entonces cuando Dios te dice algo es porque Él desea que usted y yo aprendamos. Todo esto es lo que la palabra nos enseña. Pero, como dije anteriormente, pero el mundo es un mundo inquieto, es un mundo que vive a su forma, que vive a su manera, quiere hacer la vida a su manera. Y dice, yo hago lo que quiero. O nosotros hacemos lo que queremos. ¿Sí? ¿Escucharon esa frase? Obvio. A mí nadie me va a dar órdenes. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo sé lo que hago. Yo escuché miles de esas frases. Pero también vi cómo Dios los atrae para sí mismo. Cómo Dios los enseña de diferentes formas
para entender la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios nos ama, ¿cierto? Pero también Dios es justo. ¿Sí? Ahora, ¿pero cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en todo esto? ¿Sí? La otra diapositiva, por favor. ¿Cuál es el problema? Y esto es serio, que debemos pensar. Entonces, la gente, el mundo que vive inquieto, que vive en muchas situaciones, en muchas cosas que muchas veces no van a entender ni ellos mismos, ¿qué sucede con este problema? Contribuye al descontento, a la insatisfacción de vivir algo, una fantasía, pero que no es la realidad que queremos ser muchas veces. Y eso es lo que vive la gente. Hay otros aparentan vivir todo una vida linda, hermosa, pero en realidad no es lo que querían ser. No es algo que ellos querían. ¿Por qué? Porque es algo que es como una ilusión que ellos están viviendo, estas personas. Pero la palabra nos enseña todo lo contrario. Ya hemos visto los tres conceptos que la Biblia nos enseña, ¿sí? Ahora, pero este problema tiene una solución. Tiene una solución. Entonces, yo te digo esto, la vida es una oportunidad, ¿sí? La vida es una oportunidad, pero también a su vez es una responsabilidad. Así que, jóvenes, Dios les da en estos tiempos la oportunidad de ser responsables con su vida. Cuídenla, conságrense, sírvanle al Señor y su vida tendrá un propósito, según lo que Dios estipula en su palabra. Amén. Eso es lo que Dios dice. Entonces, y yo les hago una pregunta. Cuando estamos tristes, preocupados, ¿qué es lo que hacemos? Un ejemplo, buscamos ir primero a a un familiar que tenés afinidad, o buscas a una persona, a otra persona, a un hermano, para que le cuentes tus problemas, o primero buscas de Dios. Hay cosas que podemos hacer, ir hacia Dios primero, pero hay cosas que si sobrepasa, que no podemos sobrellevarla, entonces tenemos que buscar ayuda. Entonces, el problema está allí. Cuando el problema se hace grande, cuando el problema realmente sobrepasa en todas nuestras fuerzas, cuando el problema se hace tan grande, tan difícil, entonces todo el propósito, las metas, los objetivos no se llegan a realizar. Entonces la Biblia nos enseña que debemos venir a Dios. Ya les digo por qué. Ahora, nos sentimos responsables también de nuestras propias acciones. Hay una situación que estamos hablando con una persona, que estamos queriendo ganar para Jesús. Y ayer conversando con esta persona me dijo, sí, pero yo lucho. Yo voy y hablo con el jefe, con los dueños, les digo las cosas que cómo deben ser. Tengo muchos años trabajando en esa empresa. Conozco la empresa, conozco a los dueños, conozco a la gente, a los empleados. Pero ¿por qué me están haciendo esto? Y sé que mañana también va a ser lo mismo, el otro día va a ser lo mismo. Ahí está el problema. Se adelanta cosas que tal vez no van a suceder. Y yo le dije toda esa cosa. Usted tiene que pensar en algo, piense en el presente, no piense en el futuro. Y si usted toma en cuenta a Dios en todas sus decisiones, es Dios quien te va a guiar a tomar la mejor decisión para tu vida. Sí, pero ellos no me entienden. No es que no te entiendan. Hay que pensar también que la empresa, en estos tiempos difíciles, tiene que tomar decisiones, tiene que reorganizarse en todo. Y cuando se habla de reorganización, usted ya sabe a qué me refiero.
¿Y cómo quedo yo? Tranquila. Si tú confías en Dios, si vos confías en Dios, Dios hará la obra. Dios hará algo muy importante. Entonces hay personas que se adelantan a situaciones, a cosas que según ellos van a suceder, pero en realidad no es así. Por eso, la mayor parte de la gente presiente que la vida tendrá consecuencias. Pueden ser grandes o pequeñas, pero buscan también algo espiritual, algo que les pueda alumbrar el camino, algo que les pueda alumbrar el alma. Buscan algo que les pueda guiar, pero realmente buscan lo errado, lo equivocado. Estoy hablando de gente que no tiene a Cristo. ¿A dónde van? A los brujos, a los adivinos. Y cuando buscan eso, en vez de mejorar su vida, pasa un tiempo y los problemas aumentan, los problemas crecen. Entonces, las personas que no tienen a Jesús tienen esa perspectiva. Buscan un propósito alto pero equivocado. Esas probabilidades se van de cero, pero cero. No tienen una perspectiva, no tienen una definición completa. Y ahí se ve claramente que el alma de esas personas está vacío de Dios. Entonces el problema lo podemos leer allí en Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Dice la palabra. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué sigue? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si las personas que viven en este mundo de caos, de tantas situaciones difíciles, de crisis, si entendieran lo que la palabra dice, entonces podrían tener una definición, un propósito en su vida. Pero no solamente sucede con aquellos que no conocen a Jesús, hay hijos de Dios que también viven de esa forma. Hay hijos de Dios que están sufriendo por este problema, por esta situación, que muchas veces se preguntan, pero ¿por qué vivo así? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo madurar? Quiero sentirme realizado, pero en realidad no consigo hacerlo, no puedo hacerlo. Y es por el problema, es por el pecado. Y cuando el pecado domina a la gente, entonces todo queda como está. No hay un avance. ¿Por qué? Porque hay un cargo de conciencia. ¿Por qué no arreglé mi situación antes? Pero hay solución. Hay solución. Entonces cuando Dios te dice algo, cuando Dios quiere darnos lo mejor, Él lo hace. Y todo esto, tanto a las personas que no tienen a Jesús, que no conocen a Jesús, y también a los hijos de Dios, esto les crea y les genera una insatisfacción, pero grande. Insatisfacción. Cuando alguien te pregunta de tu entorno que está cerca y te dice, ¿eres feliz en lo que estás haciendo? ¿Cuál sería tu respuesta? Sea cuál fuera el contexto, sea en un trabajo, que tengas academias, que eres empleado o que estés cuidando de un ser querido que está pasando momentos difíciles y te hace esa pregunta, ¿eres feliz? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le contestarías? Entonces, ahí es donde tenemos que ser verdaderos. Yo le podría contestar, sí, yo soy feliz, porque te amo, le podría decir a mi señora. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Está ahí, ¿no? No, claro. Pero primero tengo que verme cuáles son mis actitudes.
Si en realidad estoy ahí o no estoy, aún estando presente. Y eso sucede también con las familias, con los hijos. Y hay 3 preguntas que voy a hacer al final. Entonces, todo eso nos lleva a pensar. ¿Eres feliz con lo que estás haciendo? Y yo le pregunté a mi hija ayer cuando nos hizo un llamado. Está trabajando para la iglesia, le pagan un sueldo, trabaja desde el que ella aprendió, cursó la facultad acá. No le pregunté yo siendo la madre, pues sé cómo son las mamás, ¿no? Las mamás siempre están allí. Y le dice, hija, mi vida, mi amada, ¿eres feliz lo que estás haciendo? ¿Te gusta lo que haces? Ella levantó sus manitas así. Así hizo. Sí, papá, sí, me encanta, me gusta todo. Entonces vi una respuesta sincera. Ya se estaba preparando para ir a la juventud. Entonces, hice la pregunta que tenemos que dar una respuesta en base a lo que estás viviendo. No des una respuesta ya, ahí nomás, no, pensar lo que vas a decir. Entonces, el problema es ese, cuando el pecado entonces arruina nuestra vida, todo se vuelve, como dijo alguien, negro. Todo se vuelve borroso, todo se vuelve oscuro. Entonces muchas veces la gente está insatisfecha con la vida porque no la comprende desde la perspectiva de Dios. ¿Me entendió? Entonces, eso es lo que sucede con muchos que no conocen a Jesús y que conocen a Jesús. Entonces, y eso les lleva a una insatisfacción tremenda. Y ahí donde vienen preguntas que no tienen respuestas. Y muchas veces culpamos a Dios por todo esto. Muchas veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir de esta forma? ¿Hasta cuándo voy a seguir, Señor, en esta situación? ¿Por qué no me ayudas? Y hacemos eso porque ya estamos en las últimas, ¿sí? Pero no lo hacemos mucho antes. Cuando todo está bien, cuando todo anda bien, cuando todo va bien. A veces no lo hacemos. Muchas veces decimos, no, Señor, te voy a buscar cuando tenga más tiempo. ¿Es verdad o mentira? ¿Ah? ¿Es verdad o mentira? Señor, te voy a buscar, te voy a servir, voy a hacer tu voluntad cuando tenga más tiempo. Para mí mentira. Si cuando tenía mucho laburo, estaba muy ocupado, lo buscaba apenas, y cuando tiene más tiempo yo creo que le busca menos. Porque se ocupa en otras cosas. Y eso es lo que piensa el que no tiene a Jesús. No, estoy cansado de trabajar, ya no quiero trabajar 8 horas, quiero trabajar solamente 4 horas. ¿Para qué? Para dedicarse al ocio. Para dedicarse a hacer otra cosa, pero menos a aprovechar lo que Dios le da. Entonces, el mundo vive de esa forma. Entonces, hay cosas que la Biblia nos enseña y Jesús apunta a eso. Pero hay una solución a esto. Y lo dice ahí en Romanos 6:23, la última parte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso es lo importante. Entonces, la vida abundante, escúchalo bien, la vida abundante está disponible para aquellos que quieran tenerla, buscarla y tenerla. Amén. Está disponible, pero esa vida está para todos. Yo sé que la vida, muchas veces la vida está muy acelerada. ¿Es verdad o mentira? ¿O nosotros lo aceleramos? A veces somos nosotros que lo aceleramos tanto. Yo me doy cuenta cuando salgo a hacer visitaciones, no me doy cuenta de la hora. Yo puedo salir a las 9 o puedo salir a 9:30 de la mañana. Hago las cosas, suena el teléfono y me dice, no pensás volver a tu casa, me dice. Y era mi señora. ¿Qué hora es? Las 2 de la tarde. Entonces, hay situaciones
Cuando Dios se lleva a conocer la necesidad de la gente, ver cómo está su alma, porque hay gentes que viven por muchos años con la culpabilidad, con la culpa. Se culpan de todo. Y hay hijos de Dios que se culpan de todo, porque no se han liberado de cosas, no han roto cadenas, no han roto esa situación de esclavitud que les hace esto. Entonces, por eso la palabra dice que esa dádiva, ese hermoso regalo, la vida preciosa que Dios nos dio, tenemos que aprender a vivirla como Dios quiere y dice en su palabra. Amén. Como Dios nos enseña. Entonces, la vida abundante está disponible siempre. Y ahí está el versículo que quiero compartir de San Juan 16:24, que dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Qué dice? Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hay que pedir esa vida. Hay que pedir primero ser lleno del Espíritu Santo. Hay que pedir que la palabra de Dios more en abundancia en nuestro corazón. Hay que pedir que aprendamos a orar. Hay que pedir que esa palabra alumbre mi alma, mi espíritu. Y cuando hacemos entonces la palabra de Dios te va a guiar. La palabra de Dios se va a hacer realidad en tu vida. Te va a guiar, te va a enseñar. Y es el Espíritu Santo es que te va a exhortar por eso. Está disponible para todos esta vida que Jesús dijo: yo he venido para que tengan, para que la tengan en abundancia. Entonces tenemos que aprender a vivirla, tenemos que aprender a pedirla. Hay que pedir para recibir, ¿sí? Hay que pedir. Es lo que Dios, es Jesús mismo nos aconseja y nos dice. Entonces, pero también están las tentaciones. Están las tentaciones. Todos estamos expuestos a eso. Todos. Todos. Nadie escapa de esto. Ayer me decía una persona, esta persona me decía ayer: no, sí, yo conozco de Dios. Conozco, pero en realidad lo conoces. ¿Sabes de Él? ¿Has entregado tu vida al Señor? ¿Y qué es eso de entregarme? ¿Sabes lo que es eso? Es explicar, hacer la declaración de fe, llevarla a que se arrepienta y media hora más. Y reconoció a Jesús como su Salvador. Entregó su vida, abrió su espíritu, su alma. Entendió lo que es el pecado. Entonces, pero me dice, eso de las tentaciones, ¿cómo es? Entonces yo le pregunto, le digo, bueno, ¿cómo eres en tu trabajo? O sea, ¿cómo es tu carácter? ¿Es tranquilo, con mansedumbre, es blanda? No, me dice, no, yo no soy así. Si a mí me hacen así un A, yo exploto. Si me hablan mal de mí. Hay cosas en la vida que el Espíritu Santo nos muestra y la palabra nos enseña. Y ahí donde hemos aprendido con el pastor José, ¿se acuerdan? Con el libro de Efesios. Hemos aprendido tantas cosas. Entonces, pero más, aquel hijo de Dios, aquel cristiano, aquel que busca la vida que está en Jesús, el gozo es un fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Eso es prácticamente cuando un hijo de Dios, un cristiano está lleno del Espíritu Santo, entonces, por más que vengan las tentaciones, por más que vengan los problemas, esa vida fluye porque está totalmente en Dios y con Dios. Vive esa vida, sabe controlarse, sabe tener dominio propio en todos estos tiempos. Aun cuando los hijos te sacan de tus casillas, mamá también aprende a depender del Espíritu Santo. Amén. Entonces hay cosas que realmente la Biblia nos muestra, nos enseña, y tenemos que estar dispuestos y predispuestos a recibirla. Y a eso apela Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido
en mi nombre, pedid y recibiréis. Pidan, pruébanle a Dios y Dios los dará. Amén. Entonces, vamos terminando. Algunos dicen que el camino del cristiano es demasiado estrecho para gozarse en él. Ustedes escucharon una frase que dice, no, ser hijo de Dios es aburrido. ¿Escuchó eso, Pastor Benjamín? Hay en todo. Eso lo dice, no, yo no voy a la iglesia, no quiero conocer a Dios porque es aburrido. Si yo le preguntara a Manuel esos 3 días a dónde fue, estaría ahí 1 hora o más contando aquí lo que él vivió ese momento, lo que es ser un hijo de Dios y recibir palabra. Entonces, no, la vida del hijo de Dios no es aburrido, es algo fantástico, interminable. Cuando hay gozo, cuando hay alegría, cuando hay felicidad, todo es hermoso. Y cuando hay problemas, situaciones, lo arreglamos, lo solucionamos. Amén. Eso tenemos que aprender. Entonces, eso es cuando esa vida está disponible, cuando lo buscamos, cuando queremos, cuando lo deseamos. Entonces, esa vida, lo que Jesús nos muestra, es lo que Él quiere que seamos. Vamos a entender, vamos a comprender claramente que el que vive como Dios nos muestra en su palabra, va a caminar por fe. Por esa vida que Jesús dijo, yo he venido para que la tengan y la tengan en abundancia. Para que tu gozo, mi gozo sea cumplido. Para que aprendamos a ser feliz con Dios. Y en Él encontramos todo eso. Amén. Entonces hemos visto qué es la vida, cuál es el problema. Esta vida está disponible, esta vida abundante. Ahora, ¿quién ofrece la vida? Es Jesús. Jesús te ofrece esa vida y te la muestra y te la trae y te dice, yo he venido para que la tengan y la tengan en abundancia, pero hay otro que me quiere imitar. Él viene para matar, robar y destruir. Entonces Dios te pone en 2 situaciones. ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál es tu decisión? ¿A quién vas a seguir? ¿A Jesús o a Satanás? ¿A la felicidad o a la desgracia? Es tu decisión. Es lo que Dios te muestra. Es lo que Dios quiere realmente darte hoy, en esta mañana. Amén. Por eso vamos a leer Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice, y otra vez Jesús dice allí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, ¿qué dice? Entonces yo te pregunto, si Jesús dijo eso, vengan a mí, vení, Jesús te llama. ¿Se acuerdan de la historia de Pedro cuando quería caminar sobre las aguas? Primero creyeron que era un fantasma y pegaron el grito por eso, se asustaron. Y Pedro se da cuenta y dice, no, sí, Jesús, bueno, lo voy a probar. A ver, Señor, si realmente eres vos, yo también quiero caminar sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pedro estaba dispuesto, Pedro era muy osado, tenía coraje, tenía ese valor, tenía esa actitud. Y le dijo, Señor, yo quiero ir a donde estás vos. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué le dijo? No, pero antes, ¿qué le dice? Eso, le dice, ven. Ven. O vení. Y Pedro, como todo hombre natural, empezó a caminar. Imagínese, piense un poquito la escena esa. ¿Cómo estaría Pedro?
¿Cómo estaría su alma, su espíritu, si él estaba caminando sobre las aguas? Feliz, ¿verdad? Contento. Así Dios te llama. Cuando estás sumido en tus problemas, situaciones, estás desanimado, estás triste, has perdido tu trabajo, has discutido con tus hijos, con tu familia, Jesús te dice, ven. Camina sobre los problemas. Camina sobre las dificultades. Vení, pero tu mirada tiene que estar puesta en Jesús, al autor y consumador de la fe. Eso te muestra la palabra. Tienes que aprender a caminar como Él te dice, ven, ven hijo mío, ven hija mía. Y vos que no conoces a Jesús te dice lo mismo, ven, yo te quiero dar lo mejor. Quiero desatar esas cadenas, quiero romper esa cautividad. Quiero realmente entrar en tu vida, si vos me lo permitís. Yo quiero entrar en tu vida, quiero enseñarte, quiero salvarte, quiero perdonarte. Eso quiere hacer Jesús. Amén. Pero a vos, que sos hijo, te dice, ven. Que no te falte la fe. Esa fe tiene que ser una fe agresiva, una fe vencedora, una fe que esté allí conmigo. Eso te dice Dios. Aprender a vivir esa fe. A caminar sobre los problemas, sobre las situaciones, sobre toda cosa que quiere opacar, que quiere abrazarte, que quiere nuevamente aprisionarte. No, en el nombre de Jesús tenés que aprender a romper todo eso. Cuando Dios quiere entrar en tu vida, quiere solucionar un problema, dale lugar y Él lo va a hacer. Los problemas duelen muchísimo, pero no hay problema que Dios puede solucionarlo. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Entonces, Jesús le dijo, ven. Entonces, el Hijo de Dios, Jesucristo, te ofrece descanso. Amén. Sobre todas tus cargas. Te ofrece esa vida que está insatisfecho. Te ofrece un propósito para tu vida. Él te ofrece todo eso. Entonces tenemos que solamente venir a Él. Acércate al Señor y dale tu carga. El pecado que te asedia, el pecado que te frena, el pecado que te opaca, que te quitó el gozo. Entonces, tráele tu insatisfacción, tu vacío, tu frustración. Tienes que reconocer que vos no podés solo ni sola. Dios quiere realmente ayudarte. Dios quiere darte una mano y está dispuesto a hacerlo. Y Él te extiende su mano. Pero es la decisión de vos, no de mí. Pero es solamente vos. Si vos lo querés aceptar hoy, lo puedes aceptar o no, pero es tu decisión. Como dije hace rato, dos cosas, es cielo o infierno, Jesús o Satanás, vida o muerte, todo depende de vos. Entonces Dios quiere y te muestra las cosas mejores. Amén. Dios quiere. Entonces aprendamos a vivir con eso. Por eso quiero terminar diciéndote esto. Cuando le pides a Dios que te llene de su plenitud, gozarás de la vida abundante. Amén. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree lo que Jesús dice? Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo lo creo a ese Jesús. Le creo a Dios. Le creo a aquel que un día me dijo, yo estaré con vos hasta el fin del mundo. Yo te cuidaré, porque yo te tengo esculpida en las palmas de mis manos. Y de ahí de ese lugar, absolutamente nadie te va a sacar. Y yo le creo a ese Dios, que me da esa promesa. Y créelo. Usted que es joven, casado hace poco, los que quieren casarse, los que están de novios, matrimonios con muchos años, solteros,
pero Dios te ama. Amén. Dios te ama. Y así como te ama, Dios te cuida. ¿Sí? Dios te cuida. Póngase de pie, por favor. Entonces, hay cosas en la vida. Esa última canción que cantaron, hay una de que habla de vida. Entonces, piensa un poquito. Piensa un poquito. ¿Cómo y en qué estado está tu alma? Reflexiona. Piensa un poco. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo estás viviendo en estos tiempos la vida que Dios te dio? ¿Tiene propósito tu vida? Es decir, ¿estás desanimado? ¿Te has decepcionado vos mismo? ¿Te sentís decepcionado? Quiero terminar con esto. ¿Estás vacío? ¿Te sentís vacío? ¿Qué es lo más importante para vos? ¿Qué realmente cobra sentido en tu vida? Es decir, ¿qué le da sentido a tu vida? Acuérdese de la pregunta, ¿qué es lo más importante para vos? Y la segunda pregunta se relaciona con la primera. ¿Cuánto tiempo dedicas a lo más importante? Y cuando se dice algo importante, puede ser la familia. Lo más importante es la familia, cierto, pero hay otras cosas importantes también, mucho más que eso. Y es más elevado, es servir a Dios. Amén. Eso es lo más importante. Entonces, ¿cuánto tiempo dedicas a lo más importante? ¿Qué tiempo de calidad dedicas a lo más importante? Acuérdense, ¿qué es lo más importante? ¿Cuánto tiempo dedicas a lo más importante? Y el último, este es un balance de tu propia vida. Estamos finalizando el año. Estamos ya en octubre. De todo lo que hiciste, de todo lo que has transitado, en lo que has hecho y en lo que no has hecho, ¿estás satisfecho? ¿Estás satisfecho? Piense un poquito. Puedes vivir acá en Córdoba o puedes vivir en otro lugar. Pero ¿estás satisfecho donde estás? ¿Donde vivís? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Generalmente, escuche bien esto, generalmente hay una presión entre lo que nos gustaría vivir y lo que estamos viviendo. Generalmente hay una tensión, hay una situación que se tensa entre lo que nos gustaría vivir. Estar bien, tener un auto, una buena casa, un buen empleo, ser un buen padre, ser un buen hijo, tener mi profesión ya terminado. O lo que nos gustaría, o lo que estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo? Es la realidad. Una cosa es lo que anhelamos en nuestro interior, pero en la realidad no es así. Porque vivimos en esta tierra todavía, vivimos en este mundo, vivimos acá, ¿sí? Eso tienes que buscar, la plenitud de la vida que está en Jesús. Amén. Esa vida plena, pero tenés que buscarlo. Y si estás insatisfecho, si estás vacío, si estás desanimado, estás preocupado, queremos orar por vos. Y usted que no conoce a Jesús, también le invito a que entregue su vida al Señor. El camino es Jesús. Amén. Mientras cantamos, le esperamos aquí enfrente. En reposo
estaré tu presencia, Señor. Hay restauración. Aleluya. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. En el caos, Adórale a Dios. tormenta seguí. Abre tu corazón y dale esa adoración que Él necesita recibir. Cuando siento que soy débil, me das la gracia. Aleluya, Señor. para